Juan sigue compartiendo evidencias de un verdadero hijo de Dios. Cuando uno nace de nuevo, hay unos cambios en su vida. Llega a ser un hijo de Dios y Dios permite que entre en la familia de Dios. Y tiene una nueva relación con la familia espiritual. En la iglesia hay mucha gente que dicen ser hijos de Dios, y aparentemente en el tiempo de Juan había mucha gente que decían que eran hijos de Dios, pero no había una seguridad si realmente eran hijos de Dios o no eran hijos de Dios. Juan va a escribir más tarde en el libro diciendo: estas cosas os he escrito para que sepan que son verdaderos hijos de Dios. Acá mismo dice en versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahora, él habló de los anticristos y la unción del Espíritu Santo. Habló de la santidad, un deseo de la santidad por el Espíritu Santo que está dentro de uno. Y ahora él va a dar una evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. Es un amor hacia los hermanos. Un amor hacia los hermanos y un rechazo de parte de la familia, digamos, del maligno, del mundo. Un rechazo del mundo. Si uno es un verdadero hijo de Dios, va a sentir y tener un deseo de estar con los hermanos, un deseo de ayudar y acompañar a los hermanos, un deseo de tener comunión con los hermanos, y lamentablemente muchas veces siente un rechazo del mundo, de los que no conocen a Dios. Y Juan va a desarrollar estos dos puntos aquí en esta parte de las Escrituras. El creyente que tiene a Cristo tiene amor hacia otros hermanos. Dios es amor y Él ama a nosotros, y un verdadero hijo de Dios comparte la misma naturaleza de Dios. Si Dios es amor, entonces Él va a tener hijos que aman a otros como el Padre. Dice en el libro de Efesios, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes son amados por el Padre, entonces deberían imitar su Padre de amor. Una característica de los hijos es que imitan a los padres. A veces es una bendición, a veces es como una vergüenza, francamente. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano no es un buen ejemplo, pero normalmente o muchas veces los hijos imitan a los padres. Es natural. Un verdadero hijo de Dios va a querer imitar a su Padre de amor. Y dice también en el mismo pasaje, dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No solamente le anima a amar a otros como su Padre de amor ama, pero también nos da aún el ejemplo de dar y cómo amar. Verdaderos hijos de Dios aman a otros. Dice en las Escrituras que debemos amar a otros. El no creyente es guiado por la carne. Entonces no va a poder amar a otros. Por eso Juan comienza hablando que se manifiesta un verdadero hijo nacido en la familia de Dios porque ama a los hermanos. Miramos estas dos cosas, dos evidencias. Primero, amor para la familia de Dios. Mire versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Él lo presenta de una manera negativa. El que no ama a su hermano no es un verdadero hijo de Dios, es un hijo del diablo, es un imitador del enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios tiene amor para la familia de Dios. Él hace un cambio. ¿Vieron que decía el que es nacido de Dios? Está hablando de un nacimiento espiritual. Cristo dijo a Nicodemo, un hombre religioso, necesitas nacer de nuevo. Naciste físicamente cuando tu madre te parió y saliste del vientre de tu madre y naciste un día físicamente. Necesitas nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente nacimos muertos, lejos de Dios, alejados de Dios, y necesitamos nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, Dios cambia su naturaleza, dándole una naturaleza divina, y parte de la evidencia de ese nacimiento espiritual es un amor para la familia de Dios. A veces en la familia terrenal, por ahí los chicos no se llevan muy bien, ¿no? Y por ahí discuten o tienen diferencias. Pero cuando uno de afuera ataca o critica o menosprecia a uno, ¿qué hace el otro hermanito? Lo defiende, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un amor natural, terrenal para la familia, y hay un amor natural espiritualmente para la familia de Dios. Y quiero decirles dos cosas acerca de ese amor. Hay un amor general, donde uno ama a la familia de Dios. Como yo les decía, somos amados por Dios. Dios es amor. Y debemos amar a otros imitando a nuestro Padre Celestial. Pero también hay una obra del Espíritu Santo en un verdadero hijo de Dios. En el momento de ser salvo, el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente y dice la palabra de Dios que derrama su amor en el creyente. Entonces, naturalmente, ama a otros creyentes. Dice en la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es Romanos 5:5. Hay muchos cambios que acontecieron en el momento de creer en Cristo como su Salvador. Uno es que el Espíritu de amor ha sido derramado y el amor de Dios ha sido derramado en su vida y en su corazón. Es un amor divino. Hay unos versículos en el libro de Efesios donde Pablo exhorta a los hermanos a amarse el uno al otro y comparte 7 bendiciones que cada verdadero hijo de Dios comparte con todos los hermanos. Hay muchas diferencias entre los hermanos. Algunos son hombres, algunos son mujeres. Algunos son grandes, algunos son chicos. Algunos nacieron en hogares humildes y otros por ahí en hogares con mucha plata. Algunos tienen buena salud y otros mala salud. Hay muchas diferencias, pero ¿sabe qué? Efesios capítulo 4, versículos 2 al 7, dice que hay por lo menos 7 cosas en comunes que cada verdadero hijo de Dios comparte. Dice en Efesios 4, 2, dice, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo,
un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hay muchas cosas comunes que todos compartimos y en base de lo que compartimos juntos, debería haber una unión, un amor y un cuidado y una preferencia para la familia de Dios. ¿Usted tiene un deseo de estar con los hermanos? De venir los domingos, de venir los miércoles, de estar y ver a los hermanos y cantar con los hermanos, escuchar la palabra de Dios y hablar con los hermanos. Eso debería ser la preferencia de cada verdadero hijo de Dios. Me preocupa una persona que viene a la iglesia y me dice, pastor, la verdad, prefiero estar con mis amigos que son incrédulos. Prefiero estar con mi familia o mis amigos que no conocen a Cristo. No me atrae mucho la iglesia, no me atrae los hermanos, pero me divierto con mis amigos y me divierto con mi familia que no conoce a Cristo. Me preocupa, ¿por qué? Porque un verdadero hijo de Dios debería amar y desear estar con los hijos de Dios, de compartir un tiempo, de sentir un gusto estando con los hermanos, de preferir estar con los cristianos que con los incrédulos. ¿Qué compartimos nosotros con un incrédulo? ¿Qué hay en común? Quizás hay historia, quizás hay un equipo de fútbol que compartimos en común, pero la verdad, un verdadero hijo de Dios no tiene mucho de importancia para compartir con un incrédulo. ¿De qué pueden hablar? ¿De la Biblia? ¿De la vida cristiana? ¿De la oración? Nada, nada. Es muy preocupante. Juan dice que se manifiesta los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aman a los hijos de Dios. En una manera general, pero también en una manera particular. En una manera particular. Mira lo que dice en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Acaso una referencia al mandamiento de Cristo de amarse el uno al otro? Y algunos dirán, pero pastor, si usted dijo que es natural amar a los hermanos, ¿por qué Cristo tiene que mandarnos y darnos ese mandamiento? ¿No es una contradicción? ¿Es natural o no es natural? ¿Por qué tiene que darnos un mandamiento? Bueno, es muy simple. Porque en general amamos a los hermanos y nos gusta y preferimos estar con los hermanos, pero a veces en particular hay algunas diferencias y por ahí hay algún hermano o una hermanita o alguna persona en la iglesia por ahí que nos choca un poquito y nos queremos alejar de esa persona o no trabajar con esa persona. Es una cosa venir los domingos y verlos y por ahí saludarlos, pero ¿qué pasa si nos toca trabajar en la escuela dominical? Nos toca trabajar juntos en la limpieza, nos toca coordinar alguna actividad o cocinar juntos. Por ahí hay algunas diferencias. A veces por el orgullo, a veces por el egoísmo y nos choca un poquito. Ahí es donde también se manifiesta un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios no solamente quiere amar en general y siente un amor en general, pero también quiere amar en particular y obedecer al Señor y decir, yo quiero obedecer al Señor. Y quiero superar
la diferencia que pueda haber entre los hermanos. Es preocupante cuando alguien prefiere estar con los incrédulos. Y es preocupante para mí como pastor cuando hablo con alguien animándoles a superar las diferencias que pueden tener con los hermanos y me dicen, pastor, yo no lo quiero y no lo voy a querer y no me vas a convencer a amarlo o quererlo, él o ella por allá y yo por allá y no. Entonces yo diría, ¿puede ser un verdadero hijo de Dios? Aquí Juan está diciendo, va a tener amor para los hermanos en general y vas a tener amor porque el Señor nos da un mandamiento de amar el uno al otro. Y así se manifiesta si realmente es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. El amor que tiene en general y el amor que tiene en particular con otros hermanos. A veces puede ser que un verdadero hijo de Dios se pone terco, se pone rebelde. ¿Por qué? Porque es muy egoísta y muy orgulloso, no quiere humillarse, no quiere largar alguna ofensa, alguna actitud que le choca. Y honestamente le voy a decir, muchas veces la actitud o el pecado que vemos en otro que más nos choca es lo que hay en nosotros y que Dios nos está hablando a nosotros, corrigiendo ese problema o el pecado en nosotros, y por eso nos cuesta tanto largar o confesar o arreglar esa diferencia. Dice la palabra de Dios que hay diferencias entre los hermanos. Dicen en el libro de Santiago, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es muy fácil ofender a otros, pero ahí es donde podemos comprobar si realmente amamos a Dios y si somos hijos de Dios y si estamos caminando con Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, amar y perdonar a otros. Si un creyente, verdaderamente creyente, no está andando con el Señor, no va a querer perdonar, no va a querer arreglar, no va a querer amar a otros. Así que puede ser evidencia de que uno no es un creyente, o puede ser que es un creyente que no anda bien con Dios, no está permaneciendo en Cristo y está desobedeciéndole a Él. Hay una evidencia de ser un verdadero hijo de Dios, un amor para la familia de Dios, un deseo de estar con la familia de Dios, de participar en alguna reunión o alguna actividad. Ahí muchas veces salta si es un verdadero hijo de Dios o no. Número 2, un rechazo de la familia del maligno. Una evidencia de ser un verdadero hijo de Dios es que hay un antagonismo, hay un rechazo de los que no conocen a Dios. Mire lo que dice aquí en el versículo 11. En el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, los hijos del maligno, los hijos que no son hijos de Dios, con el amor de Dios, son hijos del maligno. El rechazo y el odio. Un incrédulo, uno que no conoce a Dios, va a mirar nuestra vida como un recuerdo de
lo que uno debería ser. Y le va a chocar. Lo interesante es que Caín y Abel eran hermanos de la misma familia terrenal, con la misma instrucción, enseñanza de cómo adorar a Dios. Y lo interesante es que Caín era un adorador de Dios, era un hombre religioso, no era un incrédulo ateo que no creía en Dios y que odiaba a Abel. No, él llevaba su ofrenda a Dios, pero no quiso someterse a la instrucción de Dios y ofrecer el sacrificio que a Dios le agradaba. Quería hacerlo a su manera, como él quería agradar a Dios, no como Dios pedía. Estaba a su alcance a poder ofrendar una ofrenda que a Dios le agradaba. Pero en vez de ofrendar un animal, una oveja, él quería ofrendar plantas, verduras y cosas que él quería ofrecer a Dios. Era un hombre religioso. En el tiempo de Juan había gente religiosa dentro, mezclado con la gente de la iglesia, y está tratando de manifestar los que realmente son verdaderos hijos de Dios, porque hay amor entre los hermanos. Caín vivía en la misma casa, en la misma zona, digamos, de Abel, pero lo odiaba. Y llegó el momento que Caín mató a Abel. Puede ser que haya gente que viene a la iglesia o gente que ha venido a la iglesia y que menosprecia a los que aman a Dios y quieren servir a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, y rechazan a ellos, lo menosprecian, lo tratan mal a ellos, mienten acerca de ellos. Y principalmente él está hablando del mundo, de los que están afuera de la iglesia. Por eso sus compañeros, por eso sus familiares te tiran abajo, te critican, te menosprecian. Vos que vas a la iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué estás actuando de esa manera? En muchos casos es porque no son salvos. Y es porque ellos sientan la convicción de su pecado, su maldad. Hay una frase que debería llamar la atención. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. A veces algún hermano, alguna hermana me dice: pastor, yo no entiendo por qué fulano de tal me trata mal, me ataca, me critica, me menosprecia. No se sorprenden. Ahí dice, no se extrañan de eso. ¿Por qué? Porque sienten mal por su pecado en su corazón. Saben que están mal delante de Dios. Entonces ellos expresan esta convicción de su corazón con crítica, menosprecio y a veces con maltrato y con ataques y con actitudes orgullosos, muy egoístas y muy tristes para el creyente. Pero podemos confiar en el Señor, esperar en Él. Dice en la palabra de Dios que no debemos extrañarnos eso, que no debemos sorprendernos de esa prueba o de esa dificultad. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, dice en 1 de Pedro capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es algo normal, es algo que muchas veces pasa. Pablo dijo a los filipenses, él dijo a ellos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Es Filipenses 1:27. O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Por qué lo tratan mal? Porque se sienten mal por su pecado. Se sienten mal porque saben que no son salvos, que un día van a tener que rendir cuentas delante de Dios, y para el creyente es una indicación de que somos hijos de Dios. La evidencia de ser un verdadero hijo de Dios. Primero, amar a la familia de Dios. Amar a los hermanos en general. Gustándonos de estar con los hermanos. Pasando tiempo conociendo, orando por los hermanos. Y amando a los hermanos en particular. Aún los difíciles de amar. Porque tenemos un Dios amoroso que nos guía a amar a otros. No solamente evidencia de amar a los de la familia de Dios, pero un rechazo de la familia del maligno. Un rechazo en nuestra casa, un rechazo en el trabajo, un rechazo en la familia, un rechazo a veces en la calle. Viejos amigos quizás de mucho tiempo, que por ahí uno se convierte a Cristo y se junta con los amigos y te dicen, vos sos muy cambiado. Te quieren invitar a hacer cosas que sabéis que están mal delante de Dios y decir, no, muchas gracias, no hago eso más. No tomo esa bebida, no practico estas cosas. Quiero vivir para el Señor. El santorón, vos el santito que va a la iglesia, bueno, pastor, o te cargan, te menosprecian. Es tu forma de rechazo. ¿Sabe que eso es una buena indicación para el verdadero Hijo de Dios? Porque significa que estamos sufriendo los padecimientos de Cristo, que somos hijos de Dios y nuestro testimonio está haciendo un impacto, está llegando a ellos. Debemos amarlos, debemos hablarles de Cristo y orar para que se conviertan a Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial,